Jesús Ramírez, coordinador de redes sociales de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Jesús, muchas gracias por estar aquí con nosotros en SDP Noticias, nuestro pequeño estudio que tenemos aquí montado. Y pues la idea es platicar con los coordinadores de redes sociales de las campañas principales, de las tres principales. Y pues que la gente conozca quién está moviendo las redes y qué importancia en la campaña se le da a las redes. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre ti, sobre qué estudiaste, sobre cómo llegaste a la campaña? Mira, pues yo soy egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, soy politólogo de la UNAM. En realidad mi profesión es el periodismo, yo vengo de hacer periodismo en agencias internacionales, en La Jornada, he hecho documentales, evidentemente trabajo para radio, entonces digamos mi trayectoria profesional es más ligada al periodismo. Y bueno, me estoy trabajando con Andrés Manuel López Obrador desde antes de la campaña, obviamente, prácticamente desde 2006. ¿no? ¿Desde 2006? ¿En la campaña? ¿De pues, 2006? No, en la campaña de 2006 yo trabajaba como periodista. No, después de la campaña. Después de que se termine el proceso electoral. ¿Cómo fue tu acercamiento al equipo de Andrés Manuel o a Andrés Manuel mismo? Bueno, fue un asunto fortuito, pero también un asunto de que yo estaba cerca, seguía el proceso. Participaba en algunos espacios ciudadanos y de alguna manera como periodista pues había estado siguiendo todo el proceso electoral y digamos todo el proceso de Guerra Sucia, la campaña negra, en fin, que parecían fenómenos de comunicación política muy interesantes. Y bueno, nos acercamos, yo me acerqué a Andrés Manuel y él me integró a su equipo a partir de las movilizaciones, el plantón, todo esto. O sea, conflicto postelectoral y la parte más gruesa, más dura, ¿no? Más dura. Entonces tú eres un comunicólogo, politólogo. Pues soy un periodista que estudió ciencias políticas. Porque nosotros siempre hemos creído que las redes sociales simplemente es un canal más para comunicar. Bueno, yo creo que las redes sociales cambiaron la dinámica social y política, sobre todo en las naciones más conectadas, ¿no? A mí me tocó, digamos, relacionarme con las redes desde el 94, prácticamente desde el surgimiento de la red. Porque yo como periodista pues tuve acercamiento con periodistas de Estados Unidos que ya utilizaban la red, con activistas de las universidades de Berkeley, de San Francisco. ¿Eras bloguero? ¿Tenías blog? No, yo trabajaba para las agencias internacionales, muchas cosas las subía en FTPs o las subía por vías de la red. Y entonces quienes nos enseñan a usar la red pues son los estudiantes de Berkeley que llegaban a Chiapas para decir que no conocen la nueva forma de comunicación. Me acuerdo que se tenía que romper un teléfono para poder... Y para acceder incluso a los comunicados del STLN, porque yo cubrí en Chiapas varios años el conflicto, pues ahí fue como aprendí a conocer la red, a saber sus posibilidades y sobre todo de entender que es una forma de comunicación directa entre sociedades, entre individuos, entre ciudadanos. Que eso cambia, por eso no es un canal más. Y cuando llegaste a la campaña en 2006, no había redes sociales como tal. Bueno, en México las redes sociales todavía estaban, digamos, ya existían, Facebook ya existía, la red ya tenía prácticamente más de 10 años, pero no había un uso, digamos, político de las redes. Era como, eso sí, un concepto de que era un canal más de comunicación. Okay. Todavía se pensaba como los medios tradicionales, ¿no? Que si era la tele, todos son unidireccionales y la red se utilizaba de manera unidireccional. O sea, yo mando mis mensajes y que los tome quien quiera, ¿no? Y ahora lo que vemos es un fenómeno distinto, es una interacción real en las redes. Pero sí es un canal de comunicación. Por supuesto que es un canal de comunicación, pero es bidireccional. Aquí la diferencia es que tú recibes directamente del que lo consume o de la audiencia o del ciudadano, pues recibes un feedback, ¿no? Un rechazo o un apoyo, una crítica o un comentario favorable. Una recomendación con los amigos. Y la transmisión de la propia información de mano en mano, ¿no? Entonces en 2006, cuando en el conflicto postelectoral llegas al movimiento, por así llamarlo, no era campaña, al movimiento, ¿qué era lo que hacías antes de que existiera Twitter, Facebook, un manejo de las redes como tal? Bueno, yo hago periodismo. Yo, de alguna manera, pues, como cerca de Andrés Manuel, pues me he dedicado a ayudarlo a la parte de comunicación, no de las relaciones con los medios, que eso es comunicación social, sino de la elaboración de su discurso, la conceptualización, la forma en cómo comunicar mejor el mensaje, y bueno, pues de alguna manera
he estado combinando, en el primer año, combinando pues mi experiencia de comunicador, de periodista, con la de analista, con la de politólogo, ¿no? Porque en un momento de crisis política ya había que no solo comunicar, digamos, una posición, sino también analizar lo que estaba sucediendo y qué incidencia iba a tener en la solución o no de la crisis política que vive el país. Y luego en 2007 surge un programa de televisión, La Verdad Sea Dicha. Originalmente Luis Mandoki es quien se iba a encargar de este programa, y resulta que por condiciones, por trabajo, pues, terminé yo siéndome responsable del programa durante un año. Entonces un año me dediqué como productor, director, entrevistador, guionista, casi camarógrafo también a veces. Entonces estábamos con 3 pesos haciendo un programa de televisión que salió en Televisión Azteca. ¿Y cómo les fue una audiencia pues interesante? A la 1 de la mañana es un espacio muy difícil, pero logramos audiencias de hasta de 2 millones. Cambiamos, digamos, la barra que estaba muerta en ese tiempo, y ese horario se volvió comercialmente rentable. O sea, tú, Jesús Ramírez, estabas en completamente otra cosa que no tenía que ver con internet, redes sociales, en discurso, más bien. Sigues estando en eso. Ahora. Sí, pero también, digamos, siempre interactuando en las redes. ¿Cuándo en la campaña dijeron, redes, nos tenemos que meter al internet, nos tenemos que meter a Twitter, nos tenemos que meter a Facebook, tenemos que tener una mejor página? ¿Cómo pasa esto en la campaña? Bueno, en la medida en que vemos que necesitamos mejorar, cuando se define la candidatura propiamente, ¿no? En las encuestas, ya a través de este proceso de encuestas se define quién va a ser candidato a las izquierdas, y bueno, cuando se define que es Andrés Manuel, obviamente toda la dinámica de trabajo de su equipo cambia, el concepto de comunicación cambia, porque hay que, digamos, mejorar con los sectores que utilizan las redes, jóvenes sobre todo, de manera destacada, pues una comunicación más moderna, más ágil. Obviamente la página tiene que tener esas características, la página oficial, y creamos la página de AMLO-Sí, que es como una página mucho más amable, más juvenil, más ciudadana, que intenta... Con contenido viral. Exacto, con contenido viral, también con postales, con formas de comunicación mucho más sencillas, menos discursivas, digamos, en el texto. Menos formal en su manejo, y sobre todo pues más moderno, más cariñoso, más alegre, y eso pues ha tenido pues un buen efecto, ¿no? AMLO.sí, entonces no compite directamente con la página de Andrés Manuel Observador.mx, o ¿cuál es la página? No, porque se refiere, digamos, propiamente está dirigida a diferente gente, ¿no? Sí. La página oficial está dirigida a los periodistas, a medios, a quienes quieran utilizar sus fotografías de los actos, los discursos, los comunicados, los videos, y bueno, y toda la información, digamos, oficial, formal de la campaña que de ahí emana, ¿no? Y en cambio, AMLO-Sí es una manera distinta de abordar la campaña, es decir, con infografías, con fotografías, con mensajes más soundbites que les llaman en publicidad, que a mí no me gusta mucho utilizarlo en comunicación política, pero bueno, este fraseo que puede comunicar más que un documento de 10 mucho video, ¿no? También. Mucho video, mucha cosa testimonial, es decir, muchos testimonios de artistas, de intelectuales, sobre todo de personajes ligados al mundo de la música, que están acompañando, apoyando ahora a Andrés Manuel. Ok, pues entramos en la parte, con Jesús Ramírez, coordinador de redes sociales de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, la parte en la que te tengo que preguntar sobre el candidato, sobre Andrés Manuel. Andrés Manuel le ve importancia a las redes como tal, o sea, cree que por medio de las redes sociales se puede hacer algo electoralmente. Bueno, yo creo que todavía en nuestro país las redes no van a definir una elección. Creo que ningún país todavía, bueno, excepción de Estados Unidos, no tiene una influencia muy grande, pero sí tienen un papel, digamos, importante, relevante, sobre todo para quienes ya no se informan o ya no utilizan los medios tradicionales, ya no, los jóvenes que ya no ven televisión, que no leen los periódicos y que escogen sus contenidos. Pero en pocas palabras, sí se le ha visto una importancia. Andrés Manuel considera como un espacio importante la comunicación en la red. Es el candidato que más ha utilizado YouTube, por ejemplo, de manera intensiva desde hace varios años, mandando mensajes. Entonces, es dar importancia a la red como una manera de transmitir su mensaje, obviamente, ¿no?
y también, bueno, se le da importancia en la medida en que se le ha, digamos, considerado como una estrategia especial para comunicar, digamos, las propuestas, para poder organizar también un proceso de defensa del voto, de promoción del voto, y digamos que la red se ha convertido también en un elemento central de aglutinamiento, de información y de organización de cara al 1 de julio. Pero, como dices, en la campaña no creen que un buen uso en Twitter o un buen uso en Facebook o de YouTube pueda cambiar te pueda dar algún punto electoral, te pueda quitar algún punto a hacerlo mal. ¿Es lo que dices? Bueno, no, yo lo que digo es que originalmente, digamos que una campaña no va a definir el resultado electoral, pero sí va a influir en el resultado electoral, que es distinto. Entonces, en esa influencia del resultado electoral, obviamente entre jóvenes, entre usuarios de Facebook o de Twitter, que aunque estén contabilizados en 34 o más millones en el caso de Facebook o de 10 millones en el caso de Twitter, pues de esos, algunos electores sí definirán su voto en relación a los contenidos de la red. Sí, porque sabemos si se informan por ahí. Y entonces, pues ya vemos el caso de Enrique Peña Nieto en la Ibero, ¿no? Donde hay una guerra de comentarios, hay una guerra de imágenes que contrapesan a los medios tradicionales, ¿no? Que han protegido a Peña Nieto en relación a lo que ocurrió ahí y han descalificado una protesta que, nos guste o no, protagonizada por los jóvenes de la propia universidad. Entonces, yo creo que sí, las redes sí juegan un papel importante en la vida política, en la vida ciudadana, son la nueva ágora, digamos, del espacio público, el nuevo espacio público, pues donde se dirimen las versiones de lo que pasa en el país. Y creo que en ese sentido, ese activismo social, ese activismo ciudadano, o esa forma de relacionarse con las redes, pues sí tiene un peso específico. Ahora, Jesús, aquí en SDP Noticias estamos muy hacia las redes, estamos muy en Twitter, estamos muy en Facebook, somos el periódico más seguido en Facebook. Entonces, para que el tuitero entienda un poco, porque es algo que nos dice mucho en los comentarios en la página, yo creo el comentario desde que empezaron las elecciones, las campañas más bien, el comentario que más se repite. Andrés Manuel tuitea. Andrés Manuel tuitea y hace sus twitters, y bueno, pues como tiene una actividad muy intensa y una agenda muy apretada, pues dedica 1 o 2 twitters al día, ¿no? Pero él los hace. Y así como le dedica tiempo a emitir sus mensajes, digamos, semanales a través de YouTube, y bueno, lo que se hace en Facebook, que es mucho más sencillo, ¿no? Que es transmitir su mensaje de los discursos y de sus propuestas. Sí, Facebook es diferente porque puedes extenderte un poco más, puedes poner directamente el comunicado. Entonces sí hay, él sí maneja su Twitter, sí tiene, digamos, un interés, un seguimiento de qué pasa en redes, en qué están discutiendo las redes sociales, dónde está el tema, en eso sí está pendiente todos los días. ¿No crees que Andrés Manuel en su Twitter, porque también es algo evidente que se ve ahí, sobre todo con respecto a los otros candidatos y a otros políticos, sigue usando Twitter como una red unidireccional? Pues sí, pero también hay o sea, te digo, la agenda es muy apretada, tiene muchas cosas que hacer, él escribe sus discursos, él hace sus mensajes, entonces también tiene muchas tareas y digamos que me ha tocado ver momentos en que dice, uy, el Twitter, ¿no? Porque no hay tiempo ni de espacio ni para comer, y entonces él mismo está, digamos, pendiente también de sus mensajes a través de la red. Por otro lado, hay que decir que Andrés Manuel, como representante del movimiento social, pues es el que más espacio tiene en la red, o sea, el movimiento, digamos, de simpatías hacia Andrés Manuel es el que ha tenido mejor desempeño en la red, mejor comunicación, y de hecho, pues ha tenido una presencia aplastante, ¿no? No hay encuesta de internet que no gane Andrés Manuel López Obrador como candidato a la presidencia, no hay